Estamos juntos otra vez. Gloria a Dios, siempre es una emoción, una alegría podernos juntar para compartir la palabra. Bendito sea Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahí estamos. Gloria a Dios. Paola, soy la fiel ahí. Muy bien. Vamos a también. Vamos a darle aquí. ¿Qué pasó acá? Señor Jesús. Vamos a ver. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a las clases. Es siempre una bendición y todo un privilegio podernos juntar para compartir la palabra. A ver, aquí estamos también. Muy bien. Gloria a Dios. Ya estamos aquí. Hoy la hermana de Jorge Malpartida con nosotros acompañándonos por el Facebook. Bienvenida. Bienvenida. Muy bien, estoy tratando de acomodar todo para que podamos expandir nuestras enseñanzas, compartirlas con toda libertad. Ya los hermanos irán presentándose unos a otros. Bienvenidos, hermana Paola Zoila. Bienvenida. Aquí también monitoreamos por el Face, ¿no? Y estamos ahí compartiendo. Muy bien, hermanos, hoy vamos a tratar un tema que suele ser a veces polémico, difícil para algunos de poder captar, y es que a veces nosotros no entendemos a cabalidad lo que es la corrupción del hombre, lo que es la condición caída en la que el hombre se encuentra. Esta falta de comprensión, esta falta de entendimiento de la situación calamitosa en la que el ser humano se encuentra, hace que muchos tengan una expectativa equivocada del hombre y tengan la idea de que el hombre merece ser salvo. Hay una idea preconcebida, equivocada, que el ser humano tiene de sí mismo, es una expresión y manifestación de su pecaminosidad, que le hace pensar, le hace creer que merece la salvación, que la salvación es algo que Dios debería otorgársela, dársela como un derecho. La salvación en las Escrituras es presentada como un acto de gracia, como un acto misericordioso, como una iniciativa divina basada en su propia voluntad y soberanía. Es la falta de entendimiento de este principio, de esta premisa que acabamos de enunciar, que muchos se sienten ofendidos o mortificados cuando se habla de la elección divina, de que Dios elige salvar y elige a quienes Él va a salvar o quiere salvar. Y claro, se entran en complicaciones con textos como, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida en su nombre. Este texto, de manera muy clara, explica que aunque el amor de Dios es general, amó Dios al mundo, sin embargo, el requisito fundamental para la salvación no es solamente ser amado por Dios, sino que es creer en el Hijo.
para que todo aquel que en él cree, o sea, eso está mostrando que la salvación es exclusiva, no de todo el mundo, no es inclusiva, no es de todo el mundo, sino que solo se les concede a aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que el que cree en él sea salvo, tenga vida eterna, no se pierda. Es lo que el texto dice. O textos como, por ejemplo, donde Pedro dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que más bien Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos conozcan la verdad, dice. No quiere que ninguno se pierda. Ahora, ese no querer que ninguno se pierda es el sentir divino, o sea, no es el deseo, no, Dios no se gratifica condenando, mandando al infierno a la gente, es lo que el texto dice, el texto está hablando del sentir de Dios, de que cuando va a condenar, la gente se va a ir al infierno, no lo va a hacer sintiéndose complacido por ellos, sino que más bien ese Dios no se agrada de la perdición, la condenación del hombre, ¿no? Es lo que está diciendo el texto, aunque algunos definitivamente serán condenados, según la misma escritura revela. Entonces hay una serie de obstáculos mentales que impide a la gente poder entender cómo es que Dios manifiesta su gracia y cómo es que Él salva. Y yo he seleccionado una serie de textos que nos puedan ayudar a comprender mejor, todavía con ciertas dificultades, lo que significa la elección divina, cómo es que Dios elige, llama y opera esa salvación. La premisa que hemos puesto como base, como fundamento, y que es importante que la tengamos presente, es que ningún ser humano merece la salvación ni tiene derecho a exigirla. O sea, ningún hombre puede pretender presentarse delante de Dios y exigir ser salvo. La salvación es algo que se recibe por gracia, es un acto misericordioso de Dios y nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición pecadora, nos acercamos a Dios y pedimos por esa salvación que solamente opera por la fe puesta en Cristo Jesús como el único mediador y salvador. La salvación demanda condición, ¿no? Esa salvación otorgada por gracia demanda una condición, que creamos, que creamos. Si no creemos en el Hijo, no seremos salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna, sino que será condenado, dice el Espíritu. Entonces, bajo esta premisa fundamental, que es muy importante, les aconsejo que lean e investiguen a través de sus estudios particulares la condición pecadora del hombre, bajo el título de la depravación humana, ¿no? Usted busca en Google, googlea la depravación humana. Usted va a encontrar ahí textos que le van a ayudar a entender a cabalidad de dónde nos ha sacado el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, todos se desviaron a uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es decir, la condición del hombre es desastrosa, es terrible, y no hay forma de que podamos salvarnos a nosotros mismos a menos que Dios intervenga, a menos que Dios obre. Esto es fundamental. Entonces, la premisa clave fundamental para entender la elección divina es entender que la salvación no es un derecho. La salvación no es algo que nosotros podamos reclamar. La salvación, Dios, el hombre no tiene derecho a ser salvo. Algunos tienen la idea de que sí. Algunos tienen la idea de que sí. Están sinceramente equivocados en el entendimiento de lo que es la salvación. Pero si pueden comprender que la salvación es un acto de gracia, un acto misericordioso de Dios, entonces podrán comprender lo que significa la elección divina. Porque
la extraordinaria revelación de lo que significa la elección no es de que Dios no salve a todos. La gloriosa revelación es cómo es que Dios salva a algunos. Cómo es que Dios salva a algunos. Ese es lo realmente asombroso, que Dios salve de esa masa de pecadores que somos todos, se sirva a tomar un remanente para Él y apartarlo para Él y separarlo para Él. Hay ejemplos bíblicos de elección. Dios eligió salvar a Noé, a su familia, y condenar a todos los demás. Eso es lo que Dios hizo. Dios eligió salvar al hombre y redimir a los hombres y no a los demonios. Dios eligió a Abraham para levantar una nación y eligió usar a Israel y no a otra nación para revelarse a otras naciones. Dios eligió a Moisés y no a Aarón para libertar a su pueblo de los egipcios. Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Así nos dice la Escritura. Dios eligió salvar a los gentiles, ¿no? Entonces, Dios, la palabra elección está presente en las Escrituras de una manera extraordinaria, y no solamente la palabra elección, pero sus sinónimos: escogió, apartó, ¿no? Entonces, llamó. Esos son sinónimos de la palabra elección y aparecen a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Aparecen a lo largo de toda la Biblia. Así que la doctrina de la elección divina es un tema revelado en las Escrituras. Por cierto, no es un mensaje para darlo al mundo, es para compartirlo con los salvos, con los hijos de Dios. Esta enseñanza está direccionada a los creyentes. No es un tema para compartirlo con gente inconversa, con gente incrédula, porque a la gente incrédula hay que predicarles el evangelio, hay que hablarles de la salvación por medio de Cristo. Pero la elección divina, la revelación de la elección divina, es un tema revelado en las Escrituras para compartirlo entre nosotros los santos, los creyentes, los hijos de Dios. Y se basa estrictamente en la creencia de que Dios elige soberanamente a ciertas personas para la salvación. Si usted está desde el principio de esta clase, usted va a entender que la premisa, el fundamento es importante para entender es cómo Dios opera soberanamente y salva soberanamente o elige soberanamente a ciertas personas, como lo hemos mencionado al principio. Voy a dar una explicación de aproximadamente 15 puntos bíblicos y teológicos sobre esta doctrina. Voy a presentar textos que nos puedan ayudar a comprender, a darnos un panorama, ¿no? Una perspectiva. Por supuesto, siempre será vuelo de pájaro, porque no vamos a poder desarrollar todo en estos minutos que tenemos, pero de todas maneras, el fundamento va a quedar puesto para que usted siga investigando. Lo primero que tenemos que ver es en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos por favor a ese pasaje. Efesios, estamos con nuestras Biblias, nuestra hermana Roxana animó a los hermanos a que usaran su Biblia. Es importante ir a las Escrituras para poder ver in situ lo que ellas dicen. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice así: en él, Cristo, tuvimos herencia. En él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados, una palabra difícil para algunos, rechazadas por otros, pero está en la Escritura. Ahí está. Habiendo sido predestinados conforme, y esto es lo que estamos dilucidando en esta clase, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
según el designio de su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la elección divina, tenemos que remitirnos al hecho de que Dios es soberano. La soberanía de Dios es un tema poco abordado en los púlpitos y hace que muchos no la entiendan o la apliquen equivocadamente, porque no hay un desarrollo de esta verdad. Pero ahí está, la Biblia muestra a Dios como soberano. Él es el creador de todas las cosas. En la elección divina, nosotros podemos encontrar que la Biblia enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por supuesto, si es sobre todas las cosas, definitivamente debe estar incluida también la salvación. Dios es soberano en la salvación del hombre. Recuerden que la salvación es un acto de gracia, un acto misericordioso. Es Dios quien salva, es Dios quien decide mostrar gracia para con el hombre. El hombre no tiene ningún derecho. El perdón no es una obligación divina. El perdón es un acto de gracia divina, no es una obligación. Es fundamental entender esto. Repito el versículo 11 de Efesios 1. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Aquí tengo una traducción diferente. La palabra de Dios para todos. Si nosotros nos remitimos a esta versión de la Biblia, es la palabra de Dios para todos, que es una traducción más contemporánea. Dice en Efesios 1:11, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Bendito sea Dios. Fíjense, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Pues él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. He leído el texto, Efesios 1:11, en esta versión, la nueva, la palabra de Dios para todos. Y hay otras traducciones que pueden darnos un poquito más de luz acerca del texto. Yo creo que nos puede ayudar muchísimo ver este texto en distintas traducciones. Y vamos a poder tener una expansión de pensamiento más amplia, vamos a poder captar mejor lo que el texto está diciendo, pero claramente está mostrando que la salvación es un acto soberano de Dios. Dios elige. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Efesios 1:4 nos dice que Dios elige antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿No les parece extraordinario, maravilloso descubrir en las Escrituras que nuestra salvación es algo que se determinó ayer en la eternidad, que usted y yo hemos sido elegidos desde antes de tomar nuestra decisión por Cristo, desde antes de que siquiera supiéramos de que Cristo había muerto por nuestros pecados, ayer en la eternidad, antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Dios nos escogió. Aleluya. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no vamos a estar inmensamente agradecidos? Porque sin la intervención divina no estaríamos aquí. Sin la obra soberana de Dios, sin la manifestación de su espíritu,
trayendo convicción a nuestros corazones, atrayéndonos a la persona de Cristo, nosotros jamás hubiésemos podido ser salvos. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos, nadie puede ser santo y sin mancha si no es creyente, si no es salvo, si no es hijo de Dios, para que fuésemos salvados. En esta traducción que estoy usando de manera complementaria, lo invito a usar más traducciones. Efesios 1:4 dice, aquí en esta traducción, también en Cristo, Dios nos eligió para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Aleluya. Gloria a Dios. Extraordinario el texto. Dice la Escritura, Efesios 1:4, en esta traducción, la palabra de Dios para todos. También en Cristo, Dios nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo santo, sin falta ante Él. Estos textos suelen ser a veces ignorados, pasados por alto, no analizados, no leídos exhaustivamente, no considerados en las posiciones de aquellos que se rehúsan a aceptar el hecho de que la salvación no es un derecho, no es algo que nosotros merezcamos, es algo que Dios otorga, da por gracia y lo manifiesta según el beneplácito de su voluntad. Así que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, algunos se hacen la pregunta de que, pero ¿cuál es la condición? ¿Cómo es que Dios decide eso? Bueno, una verdad fundamental que también tenemos que aceptar y creer es que esa salvación es incondicional, porque la elección de Dios no está basada en méritos humanos, sino en su propia voluntad soberana. Permítanme leer Romanos capítulo 9. Usted puede tomar nota de estos textos, por supuesto, alumnos preciosos del WhatsApp, ¿no? Y comprometidos con estos estudios, van a tener este material a su disposición, porque es importante que no solamente escuche esta enseñanza, sino que la profundice, la examine, vuelva sobre estos textos una y otra vez, hasta que capte el mensaje, la enseñanza fundamental que estos textos quieren darnos, la revelación que Dios quiere comunicarnos. En Romanos capítulo 9, versículo 11, 9:11, dice la palabra de Dios, hablando justamente de la elección divina, dice, pues no habían aún nacido, no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú y Jacob, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya. No por las obras, sino por el que llama. Otra vez, vamos a ir a este pasaje, aquí en esta versión que estamos usando a manera complementaria para poder captar las verdades que estamos hablando. En el versículo 11 del capítulo 9, en esta traducción un poquito más comprensible, más contemporánea, dice, antes del nacimiento de los niños, Jacob y Esaú, Dios le anunció a Rebeca. Dios dijo esto antes de que los niños hubieran hecho algo bueno o algo malo. Como está escrito, amé a Jacob, pero odié a Esaú. Lo dije así para demostrar que era su plan. Lo dijo así para demostrar que era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que él elige a quien quiere
y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Alabado sea Dios. ¿No? La elección no dependió de lo que ellos hubieran hecho, señalando de que no, Dios no los eligió debido a que hicieran algo, sino que la elección execuó cualquier hecho, cualquier acto humano y solamente señaló el acto divino. Dios eligió. Dios elige de manera incondicional. Estos pasajes, Efesios 1:11, Efesios 1:4, Romanos 9:11, que acabo de citar, nos pueden ayudar a poder tener una claridad acerca de esta doctrina extraordinaria, maravillosa, consoladora, esperanzadora. Es una enseñanza que trae paz, confianza, seguridad a nuestros corazones. No está basada en los actos humanos, sino en el acto divino, en la soberanía, en el acto salvífico de Dios operada en Cristo. Bienaventurados los que han creído. Aleluya, bienaventurados los que han creído. La gracia de Dios los ha alcanzado. La gracia de Dios los ha alcanzado. ¿Por qué es que Dios lo hace de esa manera? ¿Por qué decidió hacerlo así? Porque según la Escritura, todo acto divino tiene como propósito la propia gloria de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, para que en ninguna manera el hombre tenga de dónde asirse para creer que algo depende de él, del hombre mismo, no, sino que depende de Dios. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. La elección tiene como propósito principal la manifestación de la gloria de Dios. Aleluya. Aquí el hombre no tiene nada que ver, él es un receptor, él es un beneficiario de la obra benefactora divina, de la gracia divina. Usted puede revisar todo Hebreos 11 y ver a todos estos personajes ahí se puede ver que estos personajes fallaron, cometieron muchos errores, pero la gracia de Dios, la fe que operaba en ellos, los vitalizó para alcanzar esa gracia. Sansón está en la sala de los héroes de la fe. Rahab la ramera está en la sala de los héroes de la fe. Gedeón, todos estos personajes, ¿no? Están en la sala de los héroes de la fe. La gracia de Dios los alcanzó. La gracia de Dios los cubrió. Aleluya. ¿Por qué resaltamos esto? Efesios 1:6 dice, otra vez, Efesios 1:6, siempre la escritura tiene que estar puesta por delante. No son las conjeturas humanas, no son las ideas humanas. Efesios 1:6, ¿qué dice la Escritura? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto Dios lo hizo para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Otra vez nos remitimos a esta traducción, Efesios 1:6, ¿qué dice? Efesios 1:6. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Bendito sea Dios. Extraordinario, es glorioso, es conmovedor, es emocionante poder ver realmente a la luz de las Escrituras esta obra salvífica llevada a cabo por Dios, en las que el hombre no tiene nada que ver, él es un receptor de algo que Dios da, de algo que Dios otorga, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Gloria a Dios. Esto es un acto de gracia. Esto es un acto de gracia. La gracia puede ser mal interpretada, mal aplicada, mal concebida, mal entendida.
La gracia es un acto divino, es algo que nosotros no merecemos. La elección es un acto de gracia divina. Esto significa que es algo que no merecemos. No es algo que los humanos pudieran ganarse por sus obras. No, no es algo que nosotros pudiéramos ganarnos por nuestras obras, ¿no? Es algo que Dios nos concede. Gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a ver qué dice. Porque por gracia sois salvos. La palabra gracia indica no merecimiento, es algo que no merecemos, es algo que la salvación, repito, no es algo que merezcamos. Hay gente a quienes evangelizamos, a quienes predicamos, y que de repente nos dicen, mire, está bien, me parece interesante el evangelio, ya yo veré cuando me arrepiento, ya en algún momento me acercaré y recibiré pues ese perdón, ¿no? Como si el perdón lo va a estar esperando, como si el hombre pudiera elegir cuándo arrepentirse, cuándo acercarse a Dios. No, es un acto de gracia, es un favor divino que el hombre está llamado a arrepentirse y a recibirlo. Pero el hombre puede partir en cualquier momento, ¿no? Al hombre no le está garantizada la vida. Entonces tiene que tener cuidado de pretender, creer, de que merece, tiene derecho a ser salvo, ¿no? Y eso es algo que es un pensamiento que se ha generalizado en muchas mentes y que hace que muchos creyentes, inclusive que no tienen una mente renovada, piensen de que Dios debe perdonar. No, el perdón no es un deber de Dios. El perdón es un acto de gracia, de misericordia, es un acto que no merecemos. Entonces la elección es un acto de gracia divina y no algo que los seres humanos puedan ganarse por sus obras. Dice, porque por gracia, estoy leyendo Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Otra vez, aquí en la nueva traducción, en la palabra de Dios para todos, dice en Efesios 2:8, dice la palabra de Dios, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Es lo que está diciendo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Y está. Amén. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, hermanos, tengámoslo muy presente para que el diablo no gane ventaja, no nos haga creer todo lo contrario. Otra vez repito, el mundo tiene un pensamiento equivocado acerca de la salvación. En el mundo se piensa que la salvación es una obligación divina, de que Dios está obligado a salvarlos y que pues ellos merecen el perdón. Mucha gente incrédula, inconversa, entregada al Señor, con una mente no renovada, ya siendo creyentes, mantienen ese pensamiento. Y ese pensamiento les hace el cubrar un tipo de posición equivocada en relación a lo que la gracia significa. La gracia de Dios operando, Efesios 2:8 y 9. Ahora, esto es un acto amoroso. En el caso de la gente del mundo, Dios actúa con justicia. La condenación es justa para el pecador, pero Dios en un acto amoroso, misericordioso, gracioso, salva a aquellos a quien Él ha elegido. Efesios 1:4. Otra vez, Efesios está cargada de revelación divina
acerca de esta elección, de esta soberanía manifestada en la salvación. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Fue un acto de amor operada a favor nuestro. Aleluya. Es la gracia de Dios, el favor de Dios manifestándose. Es un acto amoroso. Este acto amoroso de parte de Dios tiene que ser entendido a la luz de lo que significa que Dios ha incluido en este acto tanto a judíos como a gentiles. Esto es importante. Dios ha elegido salvar de entre los judíos, no a todos los judíos, algunos equivocadamente piensan, no todos los judíos han sido elegidos, Dios se ha reservado un remanente, dice la palabra de Dios, de entre los judíos, y también de entre los gentiles, ¿no? O sea que en esta salvación, este acto amoroso incluye tanto a judíos como a gentiles, a judíos como a gentiles. Y de estos dos hizo un solo pueblo. Alabado sea Dios. Es decir, esta elección de la que estamos hablando no está limitada por nacionalidad o etnia. Debemos orar por la gente que está sufriendo, que está siendo aniquilada allá en Israel. Debemos orar por los palestinos que no conocen a Cristo y por los judíos que no conocen a Cristo para que lo puedan conocer, puedan arrepentirse y puedan ser salvos. Porque la elección de la que estamos hablando, de la que la Biblia habla, no está limitada por nacionalidad o etnia. No está limitada por nacionalidad o etnia, sino que incluye a todas las naciones. Incluye a todas las naciones. En el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28, fíjense lo que dice Pablo, escuche bien, marque, sobre todo en estos tiempos en el que se ha desatado esta guerra allá en el oriente, Israel, Palestina, este grupo Hamas, grupo terrorista Hamas. Muy bien, lea este texto, téngalo presente. Fíjense lo que dice Gálatas 3:28. Ojo con esta declaración de Pablo. Ya no hay judío ni griego. Alabado sea Dios. Escuche, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay, cuando dice no hay, no es que no existan judíos, no es que no existan griegos, no es que no existan a veces esclavitud o libertad, no es que no existan hombres y mujeres, no está diciendo que no, sino que esta condición étnica, sexual, ¿no? De género, ya no es tomada en cuenta para la salvación. No es tomada en cuenta para la salvación. Nos hace salvos estar unidos a Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace salvos. Eso es lo que nos hace pueblo de Dios. Aquí dice Gálatas 3:28, ya no hay. Lee el contexto y se va a dar cuenta, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, aleluya, estoy leyendo el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, tú eres linaje de Abraham. Si tú eres de Cristo, tú eres linaje de Abraham.
linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces, ¿por qué? Porque no es judío el que descienda de Abraham. Es judío el que es de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es judío el que es del linaje de Abraham, descendiente de Abraham. Es judío aquel que es de la fe de Jesús, dice la palabra. Busca el texto, ahí está. Las escrituras son muy claras en cuanto a esto. Y hay que poder entender que la dispensación de la gracia, este tiempo extraordinario que nos ha tocado vivir, es maravilloso, porque da acceso a los gentiles para ser parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual de Dios, del Israel de Dios, no de la etnia, sino de ese pueblo que creyó en el Mesías, que cree en el Mesías, al cual hemos sido injertados nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es, este acto amoroso de Dios incluye tanto a judíos como a gentiles. La elección no está limitada por nacionalidad o etnia. Esto es fundamental. No está limitada por ello. No es que los judíos, por ser judíos, van a ser salvos. No. Judío que crea en Cristo Jesús, recuerda la escritura en Juan 1:12, 1:13, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Es lo que dice la escritura, la palabra de Dios, no la serie de pensamientos que a veces pululan ahí en el mundo y que han sido trasladados, importados a la iglesia, y la iglesia está pensando como piensa el mundo. No. No es por nacionalidad o etnia, es por creer en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay, ¿no? Ya no hay. Es ahora un asunto de estar en Cristo. Vosotros sois uno en Cristo. Y vosotros, los que sois de Cristo, linaje de Abraham son. Usted es linaje de Abraham. Yo soy linaje de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es lo que dice la Escritura. Por cierto, una persona del mundo no va a entender estas verdades. Ellos no espiritualizan, ellos no conocen las cosas que son del espíritu, para ellos todo es lo natural. Nosotros tenemos una visión más clara, porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales y podemos entender a la luz de las escrituras. Así que incluye tanto a judíos como a griegos. Ahora, esta elección de la que estamos hablando, este acto divino, este acto misericordioso, de ninguna manera anula la responsabilidad humana, ¿no? Porque por eso Dios ha establecido la predicación, para que todo aquel que en él crea. Aunque Dios elige las personas siguen siendo responsables de su respuesta a Dios. Repito, aunque Dios elige las personas siguen siendo responsables de su respuesta a Dios. Romanos capítulo 9 nos muestra esto, nos explica este principio, esta verdad. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 21. Fíjense, para que vean cómo es que Dios presenta esta verdad de una manera extraordinaria, clara, y nuestra responsabilidad está vigente, está presente. Dice, verso 19 del capítulo 9, pero me dirás, ¿por qué Dios pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria?
Aleluya. Entonces ahí podemos ver claramente cómo Dios muestra que el hombre, por supuesto, es responsable, ¿no? Ante lo que Dios propone. Aquí en Romanos, capítulo 9, me gustaría leer estos mismos versículos, ya en esa traducción, como les digo, poco más comprensible. Y en su Biblia de estudio, que usted como alumno ha recibido, puede verificar estas declaraciones, están ahí, inclusive explicadas, como se las estoy expresando, explicadas así como se las estoy expresando. Allí está explicado estos textos, ¿no? Por eruditos, gente entendida del griego, del hebreo, que puede dar fe, ¿no? Testimonio de lo que estamos compartiendo. Romanos capítulo 9, versículo 19, Romanos 9, 19, dice: así que si alguno me preguntase si Dios nos obliga a hacer lo que Él quiere, ¿por qué Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas cosas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que le hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacernos con ese barro y puede hacer lo mismo un barro fino, un fino jarrón o una jarra ordinaria. Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a los hombres. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para que reciban su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Una traducción, me gusta esta traducción, la palabra de Dios para todos. Otra traducción que recomiendo, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente les va a ayudar muchísimo a comprender estos pasajes. Este tema debe ser visto a la luz de varias traducciones de la Biblia, teniendo, por supuesto, Reina Valera, la del 60, como fundamento, ¿no? Después, hermano, usted puede leer todas las traducciones y encontrar que ahí están las verdades, explicadas a veces con una amplitud, una variedad de conceptos más claros, usando como referencia este texto. Así que no anula la responsabilidad humana, y no es injusta, como algunos pudieran pensar, no es injusta. Romanos 9:14, Romanos 9:14, dice la palabra de Dios en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué pudiéramos nosotros terminar acusando a Dios de injusto? Justamente por eso, porque nos parece injusto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No sabe. Porque así lo ha determinado Dios en su beneplácito, en su voluntad soberana. En 9:14 dice, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no. Claro que no, dice Pablo, ¿no? Entonces Pablo explica con mayor precisión, exactitud, cómo es que no podemos terminar acusando a Dios de injusto, porque el hombre de manera justa merece el infierno. El hombre de manera justa merece el infierno. Es Dios que de manera graciosa, misericordiosa, nos otorga esa salvación. Es la gracia de Dios. Y esto no es injusto de ninguna manera. Al entender estas verdades, hermanos, con claridad, con
precisión, desarrollamos una confianza en la seguridad de nuestra salvación. Estas verdades van a resultar en la seguridad de nuestra salvación. Aquellos que han sido elegidos por Dios deben estar seguros de su salvación. Romanos 8, 29 al 30, ¿qué dice? Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, estos versículos nos muestran claramente que nosotros somos benditos, debemos estar seguros de lo que Dios ha hecho, ha obrado en la persona de Jesús. Él es nuestra seguridad, nuestra ancla segura. Él es nuestra torre fuerte, nuestra roca sólida, y en Él estamos completamente seguros. Hermanos, este es el plan redentor de Dios, pero que lo podamos entender, o por lo menos empezar a entenderlo. Hay un plan redentor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que las cosas sucedieran como han sucedido. La caída de Adán y Eva en el huerto del Edén no fue una sorpresa para Dios, estaba concebido dentro de ese plan. La crucifixión de Cristo fue un plan eterno. Él fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces la Biblia de manera clara nos muestra de que Cristo, nuestro Señor, estuvo ahí, ¿no? Estos textos que estamos citando nos ayudan a poder comprender, hermanos. Como les digo, el material va a llegar a su poder. Ustedes van a tener este material a su disposición, alumnos preciosos, para que puedan seguir profundizando y estudiando. Pero ahí está, hay un plan redentor. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Efesios capítulo 1. Vamos a estos textos otra vez. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. Fíjense lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea Dios. Ahí está, este es el plan redentor. Este es el plan redentor. Dios lo planeó, ejecutó y llevó a cabo ese plan de una manera gloriosa. Otra vez, en esta versión, yo estoy complementando en una traducción contemporánea para poder, hermanos, meditar y comprender. Repito, sugiero que usted vaya también a la nueva traducción viviente, coteje estos textos en estas traducciones y pueda cerciorarse de la magnitud de esta verdad gloriosa que está a disposición de todos nosotros los que creemos. Efesios 1, 7 al 10. Dice, Efesios 1, 7. Gloria a Dios. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mandó abundantemente su bondad y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo
todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que estas verdades emanan de Dios, de la sabiduría de Dios. Oh, dijo Pablo, cuán insondable, oh Señor, es tu sabiduría. Gloria a Dios, nada de lo que sucede es algo contingente o impredecible. Dios lo predijo todo, Dios estableció todo, está llevando a cabo su plan glorioso. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. Dios es el Dios de la historia, es el Dios de cada situación y circunstancia. Él, a través de estas verdades, nos motiva a predicar y a orar. Saber que Dios elige a las personas nos motiva, hermanos, a compartir el evangelio con toda persona, sabiendo que Él va a tocar el corazón de aquellos a quienes ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Las personas, esto nos motiva a predicar, podemos hablar. Usted no se puede sentir intimidado ante ninguna persona porque sabe que si Dios lo ha elegido, va a ser tocado, va a caer rendido a los pies de Cristo, la gracia irresistible obrará en ellos y Dios se glorificará. Compartir el evangelio, orar y orar por la salvación de las personas. Ese es el plan de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1, nos dice que el apóstol Pablo oraba, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oremos por Israel. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que reciban a Jesús, para que puedan alcanzar la salvación gloriosa, para que sean librados de la muerte para salvación de vida eterna. Gloria a Dios, debemos orar. Acá está Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y este debe ser el anhelo nuestro, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para que puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Y esto, hermanos, además produce humildad en nosotros. Es motivo de humildad. Reconocer que la salvación es un regalo de Dios nos lleva a la humildad y a la gratitud. Efesios 2:5. Voy terminando. Hoy nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero ya estoy terminando. Efesios 2:5. Dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es humildad la que va a producir. No nos queda otra, humillarnos y reconocer que gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, hemos sido alcanzados y perdonados y salvados. Esta es la parte de la revelación de Dios, hermano. La elección es una parte importante de la revelación de la naturaleza y carácter de Dios. Podemos verlo en Romanos 9, 22 a 23. Cristo es el fundamento de esta elección, hermano. La elección está enraizada en Cristo, quien es el elegido por excelencia y el medio a través del cual los creyentes somos incluidos en esta elección divina. Efesios 1, 4 al 5. Así que les dejo, hermanos, estos textos, estos principios, estas lecciones, para que sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Estos 15 puntos resumen algunos aspectos clave de la doctrina de la elección divina desde una perspectiva bíblica, respaldados por estos textos que hemos mencionado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes a poder entender estas verdades, a poderlas aplicar, Señor, y poder crecer en el conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder glorificar tu nombre. Ahí está el video. En el WhatsApp les mandaré lo que es la lección escrita y usted podrá repasar y leer y meditar una y otra vez sobre estos textos que lo van a ayudar a comprender. Esto es para creyentes, esto es para los salvos, para los santos. Este no es un tema que pudiéramos predicar o hablar con el inconverso. Estas son verdades espirituales que solo las podemos discernir espiritualmente. Al inconverso hay que predicarles el evangelio, el amor de Dios, la salvación por medio de Cristo. Pero una vez salvo, el creyente tiene que entender que su salvación no empezó cuando creyó allí, en ese momento que pasó adelante, levantó sus manos y hizo la oración. No,
Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado salvarlo y esa salvación se ha ejecutado en el tiempo. Por eso nuestra actitud de gratitud, de alabanza y reconocimiento y de gloria a Dios y no a nosotros mismos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen por el Face, que vamos a seguir profundizando y estudiando en las siguientes lecciones. Los invito a conectarse cuando sean convocados y que la gracia los acompañe siempre. Bendiciones.